Viajar en coche eléctrico es imposible. Viajar en un Tesla es basura. Los coches eléctricos son un engaño. Este es el tipo de discursos que estamos escuchando cada vez más. Es algo que está sucediendo bastante aquí en España, pero que creo que está pasando en muchos otros países. Este discurso antieléctrico que viene de generaciones jóvenes que creerías que tendrían mucha más apertura a los cambios, a la innovación, a cómo la tecnología está transformándolo todo, a cómo la movilidad eléctrica lo está transformando todo. Y también viene de generaciones mayores, de personas mayores que llevan años probando coches, sobre todo coches de combustión, y simplemente el futuro se los está pasando por encima y no se están dando cuenta. Pero no solamente creo que se puede viajar con un coche eléctrico, creo que estamos en una época en la cual se puede viajar con un coche eléctrico que no es caro. No estoy diciendo que los coches eléctricos ya son todos baratos, pero sí estoy diciendo que antes, para poder viajar con un coche eléctrico, tenías que comprarte un coche que esté por encima de los 50.000 euros, y si nos vamos a antes del 2019, tenías que comprarte un coche que esté por encima de los 100.000 euros. En la actualidad, en 2026, uno puede viajar cómodamente con un coche que está por debajo de los 35.000 euros antes de ayudas, y es en el coche que estoy ahora mismo sentado. Es el Tesla Model 3 estándar, que ahora mismo está por 33.000 euros antes de cualquier tipo de ayuda. Si le aplicas el plan auto cuando sea que esté disponible, y espero que cuando publique esto finalmente esté disponible, perfectamente te puedes llevar este coche por unos 28.000, 29.000 euros, más cualquier otro tipo de ayuda adicional, CAE o cualquier otro incentivo que puede llegar por ahí. Además, las condiciones de financiación que te ofrece Tesla, honestamente, son bastante buenas y son, de hecho, diría que las mejores del mercado. Entonces me he planteado un reto. El reto es hacer 1.000 kilómetros con este coche y viajar como si estuviese viajando con un coche eléctrico de gran autonomía, porque este coche eléctrico no es necesariamente de gran autonomía, y de hecho un poco viajar como si tuviese un coche de combustión, es decir, no planearlo nada. Simplemente subirme el coche y empezar a conducir. Independientemente de con cuánta carga salga, si dejo el coche conectado y cuando salga está en 100, pues salgo con 100 o con 90 o con lo que sea que salga y viajaré a alguna ciudad. Creo que a Bilbao. Me encanta Bilbao, me gusta mucho comer en Bilbao, así que me parece una muy buena idea irme para allá y entender cómo es viajar con un coche como este, que supuestamente tiene poca autonomía. La versión más económica del Model 3, el Model 3 estándar, homologa 534 kilómetros de autonomía, que por el precio que tiene, por esos 32.000, 33.000 euros, es una relación calidad-precio inmejorable, además de todo el tema tecnológico, además de todo el tema de diseño, además de todo lo que representa tener un coche eléctrico de Tesla. Entonces, hagamos ese reto. Hagamos el recorrido de 1.000 kilómetros con el coche más económico que te vende Tesla, el coche con el que supuestamente no se puede viajar, o sería un poco un drama viajar porque tienes que planear tu viaje o porque tienes que parar a cada rato y esas cosas. Vamos a ver si es cierto y vamos a poner a prueba este coche en términos de qué tanta autonomía puedo sacar, qué tan cómodo es realmente viajar o no, cuál es la eficiencia de este coche, es realmente eficiente o no, y cómo se siente viajar 1.000 kilómetros en el coche más económico que te vende ahora mismo Tesla. Vamos a ello. Las pruebas de autonomía que hago en este canal son todas muy similares. Lo que yo hago es salir con la batería que tenga en ese momento. En este caso es con el 95%. Y yo no planeo de ninguna forma las pruebas de autonomía. Es decir, yo no planeo dónde voy a cargar, yo no planeo casi nada. Yo simplemente pongo el destino, voy a poner de destino Bilbao, y si tengo que parar en una o dos estaciones, pues paro en una o dos estaciones. Si se tiene que circular a 120 km por hora, circulo a 120 km por hora. Si es a 100, a 100. Este coche con el 95% de batería me asegura que tengo 452 kilómetros de autonomía total, que es bastante alto considerando el precio y el tamaño de la batería. Muestra lo eficiente que puede llegar a ser el Model 3 estándar. Veremos autonomía real en carretera a 120 kilómetros por hora, pero haremos esa primera mitad de este viaje, este reto de 1.000 kilómetros con el Model 3 hacia Bilbao. Vamos para allá. Voy a hacer la primera actualización de esta prueba, de este reto de autonomía de 1.000 kilómetros. Llevamos 86,4 kilómetros recorridos con unos consumos de 16 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo cual es impresionante porque muestra lo eficiente y los consumos súper bajos que tiene este coche, tomando en cuenta que estamos yendo de camino hacia Bilbao y pasamos por Burgos, y de ida es un poco de subida, y aún así mantenemos esos 160, 161 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo cual un poco confirma, ya va confirmando esto que les comentaba al principio del vídeo, de que estamos probablemente en el coche 100% eléctrico más eficiente del mercado, y diría que el coche 100% eléctrico más eficiente que se ha hecho a gran escala. Punto. Vamos a seguir el camino y les iré dando actualizaciones de consumos y de lo que significa viajar en este coche a medida que vayamos avanzando.
Vale, segunda actualización de la prueba de 1000 kilómetros con el Model 3 estándar. Los consumos siguen bajando. Hemos pasado de ese promedio de 16 kilovatios hora cada 100 kilómetros a 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo cual es una señal bastante loca porque tú te esperas cierto nivel de consumos y ahora estamos entrando en un territorio de consumos homologados. Aún estando en autopista, aún recorriendo a 120 kilómetros por hora, estamos entrando en un territorio de consumos homologados de otros coches. Y todos ustedes saben que los consumos homologados son consumos en ciclo mixto. Pero estos consumos de 150 kilovatios hora cada 100 kilómetros en autopista serían en un ciclo de alto uso y aún así mantenemos esos consumos súper bajos. Son apenas 130 kilómetros, así que recién estamos pasando 13% de nuestro recorrido total, pero es una gran señal de lo eficiente que es este coche. Nos está haciendo parar en 15 minutos. Tengo que parar en Aranda de Duero. Vamos a cargar un poco, hablaremos ahí un poco del tiempo de carga, que sé que para muchos de ustedes también ese es un tema con un coche como este, que tanto hay que esperar para cargar y hacer viajes largos. Así que pararemos, les mostraré cuánto tiempo hay que cargar realmente para seguir el recorrido y de esa forma también desmitificar un poco lo que significa parar a cargar cuando estás haciendo viajes largos como este. Lo de este coche es una absoluta locura de eficiencia. He llegado con el 59% con unos consumos de apenas 14,1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Nunca había tenido un viaje con consumos tan bajos en ningún coche. Es una absoluta, total y completa locura. Ahora voy a conectarlo y vamos a ver cuánto tiempo me hace esperar para seguir mi camino, pero me da que va a ser muy poco tiempo. Veremos. Tal y como calculaba, iba a ser muy poco tiempo, pero no pensé que iba a ser tan poco tiempo. Tan solo 5 minutos y puedo seguir mi camino, así que voy a buscarme algo de tomar y seguir viajando. Tras 200 kilómetros recorridos o 20% del viaje, algunos datos interesantes sobre el viaje y sobre el Model 3 estándar. Mantenemos unos consumos bastante bajos, 14,9 kilovatios hora cada 100 kilómetros tras esos 200 kilómetros recorridos. Supuestamente llegaremos a Bilbao con el 22% de batería, pero a medida que voy avanzando y acercándome a Bilbao, ese porcentaje va bajando. Ahora está en 19, de repente está en 20, de repente está en 21, de repente baja a 19 de nuevo. Ese cálculo es un poco raro, pero sé que llegaré con un 20% aproximado de batería, que es mucho más que suficiente para llegar a la ciudad, recorrer la ciudad y hacer lo que tenga que hacer dentro de la ciudad. Diría que el 90% de este viaje lo he hecho con el autopilot encendido. Y eso es interesante porque mi Tesla tiene hardware 3 y este Tesla tiene hardware 4. Hay ciertos pequeños matices en el comportamiento del coche entre el hardware 4 y el hardware 3. Sé que no hay prácticamente ninguna diferencia porque yo creía que el stack de IA, que es un stack de IA bastante básico, era el mismo entre el hardware 3 y el hardware 4, pero por lo visto no necesariamente lo es. Y siento que el coche es más asertivo al tomar decisiones en el momento en el cual le pido el cambio de carril o cuando le he pedido, hace un rato en la tarde le pedí antes de salir, le pedí que se aparcara en una plaza de parking. Siento yo que era un poco más asertivo. Y es curioso porque yo estoy muy acostumbrado a mi Model S que tiene hardware 3, a mi anterior Model 3 que también tenía hardware 3, entonces estoy como muy acostumbrado y a entender cómo funciona todo eso. Pero con el hardware 4 pues noto esas mínimas diferencias. Puede ser sugestión absoluta porque, claro, según yo era el mismo stack, pero tal vez no lo es y tal vez el stack europeo con hardware 4 para mantenerte en el carril y cambiar de carril es un poquito distinto al del hardware 3. Interesante. No digo que estamos ahora mismo con un stack de la conducción autónoma total instalado y funcionando como en versión ultra básica, dudo mucho que sea el caso, pero es interesante. Y luego, insonorización de este coche, pues es la misma insonorización que teníamos con el Model 3 Legacy y la suspensión es la misma suspensión del Model 3 Legacy, a la cual yo estaba ultra acostumbrado porque fue mi coche durante casi 4 años, pero sí, la suspensión del Model 3 Highland es superior. Pero claro, yo me dedico a probar coches y entonces yo me estoy fijando como en esos pequeños detalles. Creo que si te llegas a comprar este coche te va a dar igual porque la suspensión es lo suficientemente buena, pero claro, la suspensión del Highland, del Premium, del Model 3 Premium es superior y se nota, sí que se nota en ciertos pequeñas cosas. Bien, siguiente actualización de este reto de 1000 kilómetros, 412 kilómetros, es decir, acercándome a la mitad del reto y muy buenas noticias con temas de consumo, 13,6 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Esto es una absoluta
bestia de la eficiencia, y cualquier persona que te diga que con este coche no se puede viajar, te está mintiendo y te está engañando fuertemente. El poder viajar y hacer estos consumos tan bajos es impresionante. Estoy bastante sorprendido, porque yo me imaginaba consumos bajos, pero tras 400 kilómetros, mantener esos 13,6 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que es por debajo de los 14-15 que yo calculaba, es una absoluta locura. Y también, bueno, esto pone en evidencia una cosa que he estado yo comentando muchísimo últimamente en el canal. Con el auge de los coches chinos, estamos viendo consumos, honestamente, consumos mucho más altos. Bueno, sí, es posiblemente el principal problema que tienen la mayoría de los coches chinos, consumos altísimos, que cuando los comparas con lo que se puede hacer con un Tesla, es que es muy difícil de no recomendar un Tesla si lo que estás buscando es relación calidad-precio desde un punto de vista de eficiencia y por lo tanto autonomía real y tecnología. Hay que recordar una vez más dos cosas. Este es el Tesla Model 3 más barato y por lo tanto el Tesla más barato que te puedes comprar ahora mismo, primero. Y segundo, que hay mucha gente por ahí diciéndote que no se puede viajar con un coche eléctrico, y yo llevo 400 kilómetros. Solo he tenido que parar a cargar una vez y me dijo que solo cargue 5 minutos y he continuado y no me he preocupado de ninguna forma del tema de la batería, sobre todo porque estoy viendo consumos tan bajos que es que yo puedo seguir y seguir. Eso es increíble. Así que nada, estoy a 27 minutos de mi destino, que es Bilbao. Ahí vamos a descansar un poco y un poco a hacer algunas conclusiones iniciales de lo que es viajar con el coche más económico que te vende Tesla. Y otra cosa más que creo que es importante mencionar. En varios momentos del viaje, el coche me dio como unos volantazos un poco raros con el autopilot encendido. Es raro. Es raro porque no sé si tiene que ver con que yo estoy acostumbrado al volante yoke y estaba haciendo más peso del que debería. No sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con que aquí hay alguna cosa rara. Pero sí, un par de veces el coche me dio un volantazo y desactivó el autopilot. Pero salvo eso, la verdad es que en términos de comodidad de viaje, el coche funciona bien. Es bastante cómodo de conducir, bastante cómodo de viajar, y además con el autopilot encendido en casi todo el viaje, pues la verdad es que es un viaje súper tranquilo que se hace incluso corto porque no te cansas de conducir tanto. Parada técnica. La verdad es que venir a Bilbao siempre es bien porque se come increíble y es de mis ciudades favoritas en España. Pero quería comentar un tema antes de continuar este reto de 1000 kilómetros, y es esta falsa idea que no termina de irse y que no termina de repetirse por mucha gente de que es imposible viajar con un coche eléctrico. Tenemos que ponernos en situación. Estoy utilizando el coche más económico que te vende Tesla, que es honestamente cada vez más barato y con ayudas ni se diga. Y puedo viajar sin ningún problema. He venido hasta Bilbao cargando literalmente 5 minutos. De hecho, pude haber llegado hasta Bilbao si quería llegar con muy poca carga, pero es que cargar 5 minutos, parar 5 minutos exactos de reloj a cargar, no es ningún problema, y es recomendado a mitad del viaje parar no solo 5 minutos, parar 10-15 minutos a descansar un poco. Entonces me sorprende que la gente siga diciendo que es imposible viajar con un coche eléctrico y el daño que está haciendo ese tipo de discursos, porque el mensaje hasta ahora no solamente es que no se puede viajar con un coche eléctrico, el mensaje también es que para viajar con un coche eléctrico hace falta comprar un coche caro o hace falta comprar la versión de gran autonomía de cualquier coche, y eso claramente es mentira. Y no es que yo estoy viajando con la versión más económica de un Tesla y llegando a los límites de lo que puedo hacer con la batería. No es que yo estoy llegando a un cargador con 0%. Yo llegué al primer cargador con el 60%. Y he llegado a Bilbao con 20% de batería. He aparcado el coche y me he ido. De hecho, pude haber aparcado el coche y poner a cargar el coche en el parking en donde me he aparcado. No lo he hecho porque sí, o sea, porque me da igual. Pero perfectamente pude haber conectado el coche a cargar mientras estaba aparcado y mientras dormía, y esta mañana me levantaba y me subía al coche y estaba al 100%. Si yo quería, era una opción, y es una opción cada vez más común en prácticamente cualquier ciudad grande, y ya ni siquiera ciudades grandes. Ciudades pequeñas, ciudades medianas, cada vez tienen más parkings con cargadores para coches eléctricos. Y muchos haters también te dicen, no, es que estás viajando a 110 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora para ahorrar lo más posible de batería. Es que tampoco he viajado así. He viajado normal, como viajaría en cualquier otro coche. Mantengo las velocidades legales y viajo tranquilo, viajo relajado, y he tardado 5 minutos más haciendo el Madrid-Bilbao en el Tesla Model 3
3 estándar de lo que me hubiese tardado con un coche de gasolina o diésel. Literalmente he tardado 5 minutos más. Así que independientemente de cuál va a ser los consumos finales del Model 3 estándar cuando acabe el reto de los 1000 kilómetros, queda perfectamente claro una cosa tras prácticamente medio viaje. Por supuesto que es posible viajar con un coche eléctrico y por supuesto que puedes viajar con el Tesla más económico que te puedes comprar ahora mismo y con cualquier coche eléctrico que tenga una autonomía similar al Tesla Model 3 estándar. Es 2026, creo que ya es hora de quitarnos de encima esos prejuicios sobre el coche eléctrico y entender que por 25.000, 27.000 euros, que es lo que te va a costar un Tesla Model 3 estándar con ayudas, puedes viajar por cualquier lugar sin ningún problema, siempre y cuando la infraestructura acompañe. Y eso es otro discurso que también tenemos que quitarnos, lo de que no hay infraestructura en España. Hay suficiente infraestructura en España para viajar sin ningún problema. Seguimos el reto de 1000 kilómetros, hemos superado los 500 kilómetros, ya estoy en 510 kilómetros y nos mantenemos entre 13 y 14 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Estoy en 13,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Es una inmensa demostración, más allá de cualquier duda, de que este coche en términos de eficiencia está muy por encima de, yo diría, que cualquier otro coche que hay ahora mismo en el mercado. Como comentaba antes, una vez que aparqué el coche, la verdad es que no lo puse a cargar, simplemente fui al cargador que tenía más cerca, el que me indicaba el navegador. Fue una carga de 10-12 minutos, me parece, prácticamente un trámite. De aquí tendré que parar a cargar una vez más en Burgos y de ahí directamente hacia Madrid. La carga en Burgos va a ser de 15 minutos y continuamos el camino. Una vuelta muy relajada en donde básicamente hay que parar una vez. Yo he hecho la carga antes de salir, pero como comentaba, perfectamente pude haber cargado en el cargador donde me aparqué. Para esta vuelta hacia Madrid es básicamente una sola carga. Así que todas estas concepciones extrañas que hay alrededor de tiempos de carga, de que supuestamente hay que esperar un montón, de que supuestamente hay que planear las cargas, de que tienes que planear todo tu viaje antes de salir porque no vaya a ser que te quedas sin batería, nada de eso es real. 1000 kilómetros recorridos y cargar donde se pueda, sin más, sin tener que pensar en qué porcentaje de batería tengo ni nada. Yo simplemente paro cuando haga falta y continúo. He llegado al que creo que es el supercharger más bonito que hay ahora mismo en España. Y tiene una cosa muy especial que se las voy a mostrar mientras cargamos. Tesla ha instalado 1000 puntos de carga en España y para celebrarlo lo han hecho con este punto de carga que está aquí. Tiene la bandera de España como celebración de esos ya 1000 puntos de carga instalados en el país. Esto está en esta estación que está muy cerca de Burgos. Bien, 700 kilómetros en este reto de 1000 kilómetros con el Tesla más económico que te puedes comprar en la actualidad. Mantenemos consumos, a pesar de ir la gran mayoría del viaje a 120 kilómetros por hora, mantenemos consumos por debajo de los 14 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Estamos en 13,8 kilovatios hora cada 100 kilómetros y no quiero seguir repitiendo lo eficiente, lo increíblemente eficiente que es este coche, pero sí quería comentar una cosa. Yo tengo un Tesla Model S Plaid, que es la que era la berlina deportiva más cara de Tesla. Y yo creía que, acostumbrado a mi Tesla Model S Plaid, acostumbrado a la suspensión neumática, al sistema de cancelación de ruido activo que tiene y acostumbrado al espacio, no me le iba a pasar demasiado bien en el Tesla Model 3 estándar, pero no es el caso. La verdad es que ha sido un viaje sumamente cómodo. No está tan bien insonorizado. La calidad del sistema de sonido no es la misma. La calidad del sistema de sonido de un Tesla Model 3 Premium o de un Tesla Model S es tremendo. Aquí se nota que el sonido, y esto ya lo había comentado en la prueba del Model 3 estándar, pues ya había comentado que el sonido no era el mejor y no es el mejor, pero salvo un par de detalles, la verdad es que ha sido un viaje sumamente cómodo, sumamente tranquilo. Un Tesla es un Tesla, independientemente de si estamos hablando del más caro o el más barato, y eso habla muy bien de la marca. Y hay una cosa más que creo que es importantísimo tener en cuenta. Aunque estamos hablando del Tesla Model 3 estándar, este coche, el día que activen la conducción autónoma total en España, este coche tendrá conducción autónoma total. Tiene todo lo necesario para que puedas pagar la suscripción y tener conducción autónoma total. Yo he hecho el 95% del viaje con el autopilot encendido y es que es comodísimo viajar así. Ya que esté activa la conducción autónoma total, pues no solamente será dentro de autopista, también cuando entres a ciudad el coche se va a conducir solo y eso es maravilloso.
Prueba de autonomía completada. Hemos hecho un poquito más de 1000 kilómetros, hemos hecho 1018 kilómetros, pero he grabado el momento exacto en el cual hemos pasado esos 1000 kilómetros de autonomía y vamos a hablar de cifras. Ahora, afuera hace muchísimo calor, muchísimo calor. Estamos atravesando una ola de calor horripilante en Madrid. Creo que es la peor ola de calor en la historia de Europa, así que una disculpa por grabar dentro del coche y también una disculpa porque tengo el aire acondicionado encendido. No sé si se escucha en el micrófono, pero es que si apago el aire acondicionado me voy a desmayar y mucho más si grabo afuera. Ahora, en el momento justo en que cruzamos los 1000 kilómetros recorridos de este reto, los consumos de este Tesla Model 3 estándar era de 13,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Con 13,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros y una batería de 60 kilovatios hora, la autonomía real de este coche, del 100 al 0, es de 451 kilómetros. La autonomía WLTP de este coche es de 520 kilómetros, así es que son únicamente 70 kilómetros menos de lo que marca la autonomía WLTP. Es una prueba impresionante de la autonomía increíble que tiene este coche. Yo nunca había hecho un viaje con consumos tan bajos. Yo nunca me imaginé que un coche de este tamaño sería capaz de hacer consumos de por debajo de 14 kilovatios hora cada 100 kilómetros en autopista. Es absolutamente impresionante. ¿He hecho algún recorrido dentro de ciudad? Sí. Cuando entré a Bilbao, por ejemplo, cuando salía de Madrid, también he bajado la velocidad. Obviamente, cuando he tenido que parar para cargar o cuando he tenido que parar para pagar un viaje, pero nada más. Casi todo el resto del viaje se hacía mayoritariamente a 120 kilómetros por hora y algún trayecto de 100 kilómetros por hora que suele ser habitual en las autopistas españolas. Lo importante es que si viajas a velocidades normales, legales, no solamente en España, en Europa, en cualquier lugar donde se venda este coche, que sepas que no solamente puedes viajar, es que puedes viajar muy cómodamente y puedes hacer 451 kilómetros de tirón si te lo planteas de 100 a 0. Si nunca has tenido un coche eléctrico y decides tener un coche eléctrico, sabrás que normalmente te pararás un poco antes de que llegues a ese 0, aunque yo he llegado a 0% de la batería con mi propio Tesla y de verdad no hay ningún problema. Luego, yo he llegado a parar a grabar con 1018 kilómetros recorridos y unos consumos de 13,28 kilovatios hora cada 100 kilómetros. El consumo aumentó un pelín, casi llegamos a los 13,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros, pero entre 13,2 y 13,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros es que prácticamente no hay ninguna diferencia. Y estamos hablando del Tesla más económico que te puedes comprar en la actualidad. Piensa que este coche te lo puedes comprar por menos de 30.000 euros si le aplicas ayudas. Si no le aplicas ayudas, te lo puedes llevar por unos 32.000 euros, pero estoy seguro que la inmensa mayoría, si no son todas las personas que opten por un Tesla Model 3 estándar, aplicarán ayudas y nos iremos a los 28.000, 27.000 euros dependiendo de las ayudas, dependiendo de lo que apliques. Por ahí también está el tema del IRPF, por ahí también está el tema de los CAE, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes el coche 100% eléctrico más eficiente del mundo, que se fabrica a gran escala. Y es curioso que el coche más eficiente del mundo a gran escala también es el Tesla más barato que te vende la compañía. Con toda la tecnología, con toda la seguridad, con todas las cosas que hacen que este producto sea tan bueno. Sí, hay algunos compromisos que harás cuando te compras un Tesla Model 3 estándar versus la versión premium. Los asientos son de tela y no de cuero vegano, pero la verdad es que son igual de cómodos. Yo he hecho estos 1000 kilómetros muy cómodo. Sigues teniendo una pantalla central multitáctil del mismo tamaño, de la misma potencia, con todo el hardware necesario para activar la conducción autónoma total el día que se apruebe aquí en España. Es una relación calidad-precio inigualable, imbatible. Es muy difícil de llegarle a todo lo que este coche es capaz de hacer. Y ahí no tenemos nada que hacer. Si el producto es así de bueno, no queda más que decir que el producto es así de bueno y que no hay nada en el mercado que se le iguale por este precio. Y por otro lado, el tema de las cargas, porque muy bien tener el coche más económico de Tesla, también eso significa que vas a cargar un poco más lento, porque la potencia máxima de carga de este coche son 170 kilovatios, pero en mi experiencia haciendo estos 1000 kilómetros, este reto de 1000 kilómetros, la primera carga fueron 5 minutos. La gente se cree que tiene que esperar media hora, 40 minutos para cargar. Mi primera carga en Aranda de Duero fueron de 5 minutos. Mi segunda carga, que no necesité haberla hecho, yo pude perfectamente haberme aparcado donde me aparqué en Bilbao, donde habían cargadores disponibles, pude haber conectado el coche, dejar que esté cargando durante toda la noche y simplemente no lo hice porque literalmente no sé, porque tenía hambre y tenía que ir a comer. Y me olvidé y ya está. Y daba igual. Hice la segunda carga fueron 12 minutos, una segunda carga que no era necesaria. Y mi tercera carga fue de 14 minutos. En total, durante los 1000 kilómetros recorridos, el total de tiempo de carga real fueron 19 minutos. Con el coche de Tesla que carga más
lento. Si te compras un coche que carga más rápido, pues esos tiempos de carga seguramente serían aún menores. Así que matamos ese bulo de que supuestamente si viajas muy largas distancias con un coche eléctrico vas a tener que planear las cargas. Yo no planeé nada. Vas a tener que esperar un montón de tiempo. Yo no esperé nada. Y vas a tener que parar un montón de veces. Yo técnicamente solo tuve que parar 2 veces. Y si hubiese tenido un coche de más autonomía, por ejemplo el Tesla Model 3 de gran autonomía y tracción trasera, que tiene el equivalente a 700 kilómetros de autonomía y que también le he hecho prueba de autonomía en este canal, es que hubieses tenido que parar solamente una vez. Impresionante. Así que por favor nos quitamos ya toda esta tontería de que no se puede viajar con un coche eléctrico. Es que se puede viajar muy tranquilamente y puedes irte ahora mismo a Tesla y comprarte el coche más económico que te ofrecen y vas a poder viajar sin ningún problema. Y fíjate, en cualquier coche que tenga una autonomía WLTP más o menos similar a la de este coche, de cualquier otra marca, también vas a poder viajar sin ningún problema. Hay un par de ventajas más que tiene un Tesla y que son cosas que otras marcas empiezan a adoptar, y es que tiene un planeador de ruta excelente. Muchos otros coches no lo terminan de tener. Algunos están empezando a ponerse las pilas con planeadores de ruta que realmente funcionen, que estén muy bien integrados con el precalentamiento de las baterías, entre muchas otras cosas. Pero también ahí Tesla tiene esa ventaja, un planeador de ruta excelente. Pero si no tienes un buen planeador de ruta en tu coche eléctrico, a Better Route Planner es tu amigo. Con eso puedes planear todas las rutas, saber dónde tienes que parar y tener un viaje muy agradable sin tener que estar con el tema este de tengo que planear mi viaje, el coche eléctrico decide a dónde tengo que ir. Eso no es cierto. Tú pones a dónde quieres ir y si tienes que parar te va a decir el punto de carga más conveniente para ti. Y por favor, nada de tonterías de que aquí en España no hay suficiente red de carga. Hay mucho más que suficiente red de carga para viajar sin ningún problema. Así que aquí tenemos un nuevo récord de eficiencia. 13,2 kilovatios hora cada 100 kilómetros en un coche de 4,6 metros. Es absolutamente impresionante. Y ahí está la absoluta dominancia que tiene Tesla en la eficiencia de sus coches y de sus motores eléctricos. Y además es este el futuro. El futuro es conseguir que los coches eléctricos sean ultra eficientes, porque mientras más eficiente es el coche, menos necesidad de tener una batería grande y por lo tanto te ahorras en costos, pero consigues grandes autonomías. El futuro no son baterías mucho más grandes, o al menos que consigamos hacer baterías de mucha más capacidad con el peso de baterías como la que tiene este coche, pero eso es otro cuento. Pero independientemente de eso, el secreto no necesariamente son baterías más grandes, el secreto está en eficiencias muy altas. Y ojo, porque este coche tiene una autonomía relativamente similar a la que yo tenía con mi Tesla Model 3 de gran autonomía, que compré en 2019, que tenía una batería más grande y que era un coche muchísimo más caro. Pero en solamente 6 años, la innovación alrededor de la eficiencia de sus coches es que es bastante impresionante. Así que ahí lo tienen. Aún así, estoy seguro que ustedes tienen un montón de preguntas y aquí están los comentarios para responder cualquier pregunta que tengan sobre cómo viajar con un coche eléctrico que no es caro. No voy a decir que esto es un coche eléctrico barato, sí creo que lo es considerando la relación calidad-precio, pero vale, no es un coche del todo barato, pero ¿cómo es viajar con un coche eléctrico de menos de 30.000 euros? Largas distancias, cualquier pregunta que tengan en ese sentido, se las intento responder en los comentarios. Si aún no estás suscrito al canal, una de las mejores formas en las que puedes ayudar a un creador de contenidos como yo, suscríbete para más pruebas como esta y muchas otras cosas más que estoy publicando en el canal. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.